Bueno, ahora vamos a empezar con los temas del segundo parcial, que es lo referente a acotaciones y tolerancias. Entonces, en cuanto a acotaciones, recordemos que cuando se hace un plano, tenemos que responder tres preguntas. La primera es, ¿qué forma tiene la pieza? Entonces, para la primera pregunta ya vimos lo que eran las vistas básicas, lo que eran las vistas auxiliares, las vistas de detalle, las secciones. Todas esas herramientas se utilizan para describir la forma de la pieza. Las otras dos preguntas es indicar qué tamaño tiene la pieza y en dónde están ubicadas sus características. Si respondemos estas tres preguntas, nuestros planos van a estar completos y no va a ser necesario que nos hagan alguna pregunta extra, va a tener la información necesaria. Entonces, las últimas dos preguntas se responden con la acotación. Entonces, acotar un plano es indicar en un dibujo las dimensiones reales de la pieza representada. Por lo regular, cuando se habla de acotación, nos imaginamos las cotas, ¿no? Las comunes, pero esas no son las únicas herramientas que nos dan para indicar medidas en un plano. Hay otras herramientas que nos da el dibujo técnico. Entonces, entre estas herramientas están las líneas de extensión, las líneas de dimensión, que son los que nosotros conocemos como las cotas, pero también están las guías, las notas y los símbolos. Entonces vamos a ver todas estas herramientas una a una para poder ver cómo acotar un plano. Vamos a empezar por las que no son tan familiares o que no identificamos tan fácilmente como acotación, pero que también son herramientas que utilizamos para después entrar de lleno con las cotas. Entonces, primero vamos a empezar con lo que son las guías, que son estas de aquí, ¿sí? Estas sirven para guiarnos una nota para hacer referencia a cierta característica de la pieza. Cuando una guía termina en punta de flecha, es porque se refiere a una línea. Cuando la guía termina en un círculo lleno, es porque se refiere a una superficie. Entonces, aquí en esta parte es donde se va a poner alguna nota. Se utiliza también mucho el indicar aquí medidas. Por ejemplo, uno puede decir el diámetro de esta circunferencia por medio de una guía. Entonces, la única regla es de que esa guía debe de apuntar hacia el centro del arco que está acotando, ¿sí? Y aquí vamos a poner ya sea el diámetro o el radio, dependiendo del tipo de arco. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también recordar que la punta de flecha sigue una relación, que es una relación de 3 a 1, de 3 milímetros de alto por 1 milímetro de ancho. Otra herramienta que nos dan son las notas, ¿sí? Entonces recuerden que hay notas locales y las notas generales. Entonces las notas generales son las que uno indica notas, dos puntos y luego en forma tabulada toda la lista de notas que afectan a todos los elementos que están en el plano. Entonces por eso se les llama notas generales. Y por ejemplo esta de aquí, como te estás refiriendo a algo en particular, viene siendo una nota local. ¿Ok? Entonces recuerden que siempre cuando hacemos notas generales tenemos que poner notas, dos puntos
y luego en forma tabulada todas estas notas. Entre las notas está, pues, por ejemplo, que todas las unidades están en milímetros, aunque esto se especifica en el cajetín. El matar filos y esquinas, y es de que cuando tú fabricas una pieza, los filos y esquinas quedan a veces muy, muy filosos. Entonces hay que rebabear, hay que limar esas partes para que, por seguridad y para darle más fuerza a la pieza, ¿sí? Redondeos con R6, vamos a ver que cuando se repite mucho una medida, para no estar acotando donde quiera que se vea esa medida, mejor simplemente indicamos donde quiera que veas redondeos, tienen un radio de 6, ¿sí? Pero esto se aplica sobre todo en características muy pequeñitas, en donde uno pone la cota y como son muy pequeñas, después se ve mucha información, entonces junta. Entonces mejor, para evitar eso, ponemos una nota. Y vamos a ver más adelante en los capítulos posteriores lo que son las tolerancias, que también se indican las tolerancias en las partes que son importantes, pero se puede dar tolerancias generales que afectan a todas las demás características, pero eso lo vamos a ver después. En cuanto a los símbolos, para acotar no solo se dan cantidades, sino también conviene o se utilizan lo que son símbolos. Algunos de ellos ya los conocen, pero hay unos que son nuevos. Por ejemplo, ya conocen este símbolo, que es el símbolo de diámetro, ¿sí? Pero está también este, que es el símbolo de cuadrado. Entonces, de esta manera, tan solo con símbolos, ya sabemos que, o sea, aunque esta pieza está de perfil, ya sabemos que al indicarnos un diámetro significa que esto es un cilindro, al menos esta porción, ¿sí? Y aquí, al indicar que esto es cuadrado, pues ya se entiende que esto es un prisma rectangular, ¿sí? Entonces, por medio de símbolos, podemos indicar o saber qué forma tiene una pieza y cómo se está acotando. Entonces, esto se usa mucho cuando se trata de acotar piezas o planos de una sola vista, ¿sí? Otro símbolo que ya conocieron es el de radio, que es para lo que son arcos. Pero está este nuevo, que es para acotar parte de una esfera. Por ejemplo, esto de aquí, nada más esto es sólido, pero forma parte de una esfera. Entonces, para acotar esto, te dices S y luego la cantidad, para dar a entender que es el diámetro de una esfera, ¿sí? Esto de aquí también es parte de una esfera. O sea, se supone que todo esto era una esfera. Y sin embargo, nada más hicieron una rebanada, por decirlo de algún modo. Pero todo esto es esférico, ¿sí? Y aquí en la punta también es una parte de una esfera, ¿sí? Entonces, aquí te dicen, esto es parte de una esfera con el símbolo S y te dan el radio, ¿sí? Aquí te dicen, es parte de una esfera con el símbolo S y luego te dan el diámetro de esa esfera. Y aquí te dicen, esta parte de aquí es parte de una esfera y su diámetro es de 1.25, ¿sí? Entonces esto es para partes de piezas que se puede decir forman parte de una esfera.
Más adelante les voy a dar más ejercicios para las tareas y esto se ve mucho, el de las esferas. Entonces, para que de una vez vayan conociendo ese símbolo. Aquí les dejo las dimensiones que deben de tener estos símbolos, y donde recuerden que h es la altura de las letras. Ahora sí, llegamos a las que por lo regular conocemos como las cotas. Entonces, las cotas se forman de lo que son las líneas de dimensión, que es en donde uno coloca el número, y las líneas de extensión, que son las que nos dicen de dónde a dónde estamos midiendo, ¿sí? Entonces, estas cotas deben de seguir ciertas reglas en cuanto a sus dimensiones. Por ejemplo, no tocan la pieza, hay que dejar un espacio de 1,5 mm, la mitad de la altura de las letras. Luego, las líneas de extensión hay que extenderlas hasta 3 milímetros arriba de la línea de dimensión. La primer cota debe de estar al menos a 10 milímetros de la pieza, y las cotas sucesivas van a estar al menos a 6 milímetros, ¿sí? O sea, si aquí hubiera más cotas, tendría que estar a 6 milímetros. Solo la primera va a estar a 10, ¿ok? Hay ocasiones en que se tienen muchas cotas una junto a la otra. Entonces vamos a ver algunas reglas que se siguen para darle claridad a los dibujos. Por ejemplo, hay veces que uno coloca la cota, pero no alcanza a caber bien lo que es el número y las flechas. Entonces, para esos casos, se vale sacar las flechas. Así ya cabe bien la cantidad, pero tuvimos que sacar las flechas. Hay veces que aún sacando las flechas no cabe bien el número. Entonces, algo que se acostumbra es sacar el número. O sea, se vale, ¿sí? Entonces, esto es para darle claridad al dibujo. Si no cabe el número bien, podemos sacar las flechas. Si aún sacando las flechas no cabe bien el número, pues sacamos de una vez el número, ¿sí? Pero esto es para cuando se tiene una característica con ese problema. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varias cotas una junto a la otra? Se puede dar que no cabe bien el número, ¿sí? Entonces, si sacas las flechas, pues se empalman con las que están a un lado. Entonces, lo que se acostumbra es que quitas las puntas de flecha y pones un punto, ¿sí? Aquí sí se puede sacar la punta de flecha, pero aquí no. Entonces, aquí ponemos un punto. Se puede dar que aún haciendo esto, no cabe bien el número. Entonces, se saca, igual que en el caso anterior, se saca la cantidad, pero para que no se confunda con que pertenece a la cota de un lado, se saca con todo y una guía, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia, bueno, esa es de las diferencias que se tiene con respecto cuando nada más es una característica que estamos acotando, que como está en vecindad con otras cotas, hay que cambiar la punta de flecha por una circunferencia,
Y si sacas la cantidad, pues hay que sacarla con todo y una guía. Se debe de buscar que las líneas de dimensión no deben de coincidir con las aristas, ¿sí? Tampoco deben de ser continuación de una arista y no debe de coincidir con los ejes. Entonces, siempre hay que buscar darle una distancia de al menos 10 milímetros cuando se trata de la primer cota, y luego todas las cotas que están en el mismo nivel deben de estar alineadas, ¿sí? O sea, no se trata solo de que, bueno, no coincide con esta arista, ya la alejé, sí, pero aparte hay que buscar que esté alineada con las demás, ¿ok? También las líneas de dimensión no deben de cruzarse con otras líneas. En el caso de las líneas de extensión, sí pueden cruzarse, ¿sí? En este caso, esta es una línea de dimensión, aquí es donde se pone la cantidad. Esta es otra línea de dimensión, pero se están cruzando. Eso no debe darse. Entonces, hay que buscar acomodarlas de manera que no se den esos cruces. Entonces, para evitar esos cruces, algo que se acostumbra es que las cotas más pequeñas van cerca de la pieza y las cotas entre más grandes van más alejadas de la pieza. Entonces con eso evitas que se estén cruzando. O sea, lo que se debe buscar es que las cotas de dimensión no sean cruzadas ni por otra cota de dimensión ni por cotas de extensión. Sin embargo, las cotas de extensión, estas de aquí, sí pueden cruzarse entre sí. ¿Ok? Y como les decía, en acotación en serie, las líneas de acotación se colocan alineadas. Hay algunas maneras de clasificar los tipos de acotación. Está esta que no es tan usada, pero viene en el temario y pues se los voy a comentar, que es clasificar las acotaciones de acuerdo a su importancia. Y es que están, por ejemplo, las cotas funcionales, las cotas no funcionales y las cotas auxiliares. ¿Qué es esto? Las cotas funcionales son aquellas cotas esenciales para que la pieza pueda cumplir su función. Aquí en este tornillo, lo más importante es el diámetro del tornillo. Es el que necesitamos para seleccionarlo y es la medida básica con la que podemos identificarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, tornillo de media. Entonces, cuando hablamos de eso, pues nos referimos al diámetro del tornillo. Con esa medida ya sabemos que podemos seleccionar una rosca también con diámetro de media pulgada. Entonces, esa es una medida básica, una medida esencial para su funcionamiento. Pero, por ejemplo, la altura que tenga la rosca o la altura que tenga la cabeza del tornillo, esas son medidas que no importan tanto, ¿sí? O sea, puede haber varios tornillos que cumplan con que sean de media pulgada, pero tener distinta altura para la cabeza del tornillo, o que tengas tuercas, pero unas con más gruesas que otras. O sea, eso no importa tanto. Lo que importa es el diámetro del tornillo.
Y están las auxiliares, que son básicamente para darnos la medida general de una pieza. Entonces, esta es una forma de clasificarlas que pues no se utiliza tanto. Sin embargo, esta otra clasificación sí se usa bastante. De hecho, es en cómo nos vamos a basar para hacer una metodología para acotar nuestras piezas. Y es clasificarlas en función de su cometido. Y se dividen en dos: en cotas de dimensión y en cotas de situación o de posición. Entonces, con las cotas de dimensión es cuando respondemos la segunda pregunta a la hora de hacer planos, ¿no? ¿De qué tamaño son las características de la pieza? Para eso son las cotas de dimensión. Y la tercera pregunta: ¿en dónde están ubicadas estas características? Para eso son las cotas de posición. Entonces, aquí un ejemplo. Todas las medidas que sirven para indicarnos el tamaño de las características de una pieza son cotas de dimensión. Pero las acotaciones que sirven para decirnos en dónde están ubicadas son las cotas de posición. Por ejemplo, en esta barreno, esta circunferencia, al indicar el diámetro, estamos dando su tamaño. Esa es su cota de dimensión. Con esa medida ya en automático sabemos qué tamaño tiene. Pero necesitamos saber en dónde está. Para acotar una circunferencia basta con dar la posición de su centro. Entonces, para eso se da la posición en X y la posición en Y del centro. Entonces, esas cotas, como nos dan la posición de la característica, son las cotas de ubicación, ¿sí? Aquí esta se trata de un polígono, es un cuadrado. Al dar estas cotas, damos lo que es los lados. Entonces, con esto son las cotas de dimensión, damos su tamaño. Pero para ubicarlo, tenemos que dar al menos una de las aristas de uno de los vértices de ese polígono. Con cualquier polígono, algo muy importante es decir al menos en dónde está uno de sus vértices. Con eso ya lo ubicamos, ¿sí? Entonces, aquí al dar esta medida, damos a entender en dónde empieza este polígono, y ya con las de dimensión ya decimos su tamaño. Para el caso de toda la placa, pues tenemos que dar lo que son la dimensión total de la placa, y no es necesario dar cotas de posición. ¿Por qué? Porque la placa es el todo, ¿sí? O sea, no tenemos una referencia. En cambio, en la circunferencia, en este polígono, como están dentro de la placa, sí podemos dar una referencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver varios ejemplos en donde se va a entender mejor estos conceptos. Ahora, ¿cómo afectan las normas a la acotación? Pues en el caso de la norma ISO, la que es en milímetros, se tiene que, en cuanto a las cantidades, se debe de redondear a una décima. Los números enteros no se le agregan décimas. Por ejemplo, aquí es 30 flat, 30.0.
Sin embargo, se escribe nada más 30. O aquí es 15.0, pero se escribe nada más 15. ¿Sí? Los números van alineados con la cota. O sea, aquí la línea de dimensión es horizontal. Entonces, los números van alineados horizontalmente. Aquí la línea de dimensión va vertical y los números van verticales. En este caso, van con una inclinación, entonces la cantidad debe de ponerse con esa inclinación. O sea, siempre van alineados con la cota. Y por último, los números van sobre las líneas de dimensión. Entonces, las cantidades siempre van arriba de la línea de dimensión, ¿sí? Incluso en los ángulos. Muy bien. En el caso de la norma ANSI, la que es en pulgadas, se redondea al menos a 2 décimas. A valores inferiores a 1 no se les agrega el 0 al principio. Por ejemplo, en lugar de escribir 0.5, se escribe 0.5. En lugar de escribir 0.38, se escribe nada más 0.38. ¿Ok? Este es para el caso de la norma ANSI. Entonces aquí está este ejemplo. Aquí es 0.80 y sin embargo se escribe nada más 0.80. Aquí es 0.59. Sin embargo se escribe 0.59. Los números van alineados horizontalmente siempre. Entonces, aquí el número va, aunque la cota va vertical, el número va horizontal. Aunque la cota tiene una inclinación, el número va horizontal. ¿Sí? También en el ángulo. Siempre las cantidades van horizontales. Y por último, los números van entre las líneas de dimensión. Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene que hacer un espacio para poner ahí la cantidad, ¿sí? Acá en la ISO van encima, en la ANSI van entre las líneas de dimensión, ¿sí? Entonces siempre hay que dejar ese espacio. Afortunadamente, en el momento en que uno dice en el Inventor, voy a usar la norma ISO o voy a usar la norma ANSI, estas reglas las hace el programa por default, excepto lo de redondear. Eso nada más hay que indicarlo, nada más se da la orden de, ¿sabes qué? Las cantidades redondearlas a 1/10 y hace eso con todas. Y en este caso también hay una forma de decirle si quieres que agregue el 0 o no. Pero lo bueno es que nos sabemos la regla y las aplicamos dentro del programa y ya cada que acotemos va a estar agregando estas normas, ¿sí? A continuación les voy a decir las reglas para acotación. Nosotros podemos acotar como nosotros queramos, siempre y cuando no rompamos estas reglas. Con simplemente respetar estas reglas, tenemos la libertad de acotar como sea. La primera regla dice, una cota se indicará en el dibujo solo en una ocasión. Siguiendo una metodología que vamos a ver, esto se busca evitar, ¿sí? Porque aunque parezca difícil, pero cuando se está haciendo el plano, a veces sin querer acotas una característica y luego en otra vista sin quererlo la vuelves a acotar. Entonces
vamos a seguir una metodología en donde eso se reduce o se evita, ¿sí? Caso contrario, hay veces que omitimos una acotación, que nos falta por acotar algo de una característica. Entonces vamos a ver que si siempre en cada característica damos lo que es el ancho, la altura y la profundidad, es muy difícil que se nos olvide alguna de las cotas. Entonces vamos a ver este procedimiento más adelante. Las cotas deben de indicarse donde puedan entenderse mejor, es decir, en los lugares donde el lector esperaría encontrarlas. Generalmente es en la vista principal. Por lo regular, tenemos que buscar que la mayoría de las cotas estén en una de las vistas. Y, como les digo, casi siempre se da el ancho, la altura y la profundidad. Entonces, hay que buscar que en una vista esté, por ejemplo, el ancho y la altura, y ya solo usamos otra de las vistas para indicar la profundidad. Y esto es para que quien esté viendo el plano no tenga que estar buscando en todas las vistas las medidas de las características, que en una de ellas vean, por ejemplo, dos de las medidas principales y ya nada más busquen en otra vista por la que falta, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. En medida de lo posible, colocar las cotas entre las vistas. Por eso se deja un espacio de entre pulgada y media entre las vistas. Y ahí es donde se busca colocar todas las acotaciones. Aunque vamos a ver que a veces hay dibujos tan complejos que es necesario poner las cotas también afuera de las vistas, en otros lados que no sea entre las vistas. Por eso la regla 4 dice, en medida de lo posible, o sea, buscando que la mayoría de las cotas estén entre vistas, pero, como les digo, muchos de ellos son muy complejos y necesitas espacio y que no se vea todo tan amontonado. Las cotas relacionadas como el diámetro y la profundidad en un agujero se indicarán sobre la misma vista. Y es de que vamos a ver más adelante que hay una simbología especial para indicar no solo el diámetro de los agujeros, sino también su profundidad. Entonces esto se hace con símbolos y con esto se acota un barreno totalmente viéndolo desde enfrente. Entonces a eso se refiere esta regla. Todas las unidades de las cotas serán las mismas. Si ustedes van a acotar en milímetros, pues todas las cotas serán en milímetros. Si van a acotar en pulgadas, todas las cotas en pulgadas. Las cotas se colocarán en el exterior de las vistas. Si es imprescindible, se admitirá colocarlas en el interior, siempre que no se pierda claridad en el dibujo. Y es de que a veces hay vistas que son muy grandes, una escala muy grande. Entonces, si uno saca las cotas hasta afuera, se puede perder a qué te estás refiriendo. Entonces, en esos casos conviene poner la cota cerca de la característica, aunque esté dentro de la vista. Pero en los demás casos, lo preferible es sacar las cotas fuera de la vista. Las cotas se distribuirán teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. Y esto lo van a aprender con práctica, no hay de otra. Y es de que van a estar agregando las cotas y luego se van a dar cuenta de que a veces quedan muchas amontonadas, que a veces hay algunas cotas que se pueden indicar en una ocasión y usando una convención podemos dar a entender que eso se repite varias veces, entonces con eso nos ahorramos varias acotaciones. Entonces, una persona que sabe dibujar bien planos, se sabe porque es capaz de acotar completamente
un plano sin usar demasiadas cotas. Entonces eso caracteriza a un buen dibujante técnico. En general, las acotaciones deben ser de medida directa y evitar en lo posible la obtención de medidas por suma o diferencias de otras. En los ejemplos que les he estado dando, podrán notar que a veces es muy molesto el tener que estar haciendo operaciones para obtener una medida que falta. Entonces, en los planos hay que buscar evitar esto, el que existan medidas que tenga que uno sacarlas a través de operaciones. En medida de lo posible, hay que buscar que se obtengan las medidas en forma sencilla. Y la número 10 es la que les he estado repitiendo varias veces, que dice que no se debe de acotar sobre aristas ocultas. Esto siempre puede evitarse utilizando secciones. Entonces, estas son las reglas para acotación. Como les digo, pueden acotar como gusten, siempre y cuando se respeten estas reglas. Entonces, lo anterior era las reglas para acotar. Ahora lo que vamos a ver es un procedimiento para acotar correctamente. Para acotar correctamente, primero vamos a dividir mentalmente el objeto en formas geométricas básicas o en formas geométricas más sencillas. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Podemos dividirlo en placas delgadas, más sencillas de visualizar. Esta otra y esta parte de aquí pues es un cilindro. Pero a su vez, aquí adentro los barrenos, cada uno de los barrenos, también se puede decir son un cilindro, nada más que negativo. Y aquí también tenemos otro, ¿sí? Entonces todo se puede simplificar en formas geométricas más sencillas. Después tenemos que colocar las cotas de dimensión en cada forma geométrica, revisando que para cada elemento se indique su ancho, su profundidad y su altura. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos cilindros, para indicar las medidas de un cilindro, lo que basta es indicar su diámetro y la altura del cilindro. Entonces, con que demos esa medida, ya cumplimos con lo que es el ancho, la profundidad y la altura, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer eso para el cilindro más grande y para el barreno también. Con eso damos las cotas de dimensión, lo que es el tamaño de esos cilindros. Después tenemos que colocar las cotas de ubicación, de modo que cada forma geométrica esté referida a una línea de centro, a una línea de simetría o a un contorno de la pieza. Por ejemplo, cada uno de los barrenos tenemos que indicar dónde está ubicado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un barreno de referencia y con respecto a su línea, a su centro, vamos a dar la ubicación del otro centro, del otro barreno. Y podemos dar la posición del tercer barreno, ya sea con respecto a este o con respecto a este. Pero siempre hay que dar de referencia alguna característica y nos podemos apoyar en líneas de centro, en líneas de simetría o en las aristas de las figuras. Todo esto lo vamos a estar viendo en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Ya que acotamos cada una de las geometrías simples, tanto sus dimensiones como en dónde están ubicadas, ya lo que sigue es dar las dimensiones totales. Siempre hay que dar lo que es el ancho total, la altura total y la profundidad total de las piezas. La medida
ya general, lo que es cuánto mide toda la pieza. Entonces tenemos que agregar también esas dimensiones y así ya quedaría acotada por completo. Ya lo que faltaría es agregar notas necesarias y es, por ejemplo, dar lo que es las notas, esas que se ponen en forma tabulada en una columna. Eso también forma parte de lo que es la acotación. Entonces también al final, ya que se acotó todas las características, también hay que agregar la columna de notas que también forma parte de lo que son la acotación. Y también más adelante vamos a ver lo que son las tolerancias, que también son un tipo de notas, ¿sí? Entonces aquí hay un pequeño ejemplo. Tenemos esta es una placa que tiene un barreno. Entonces tenemos que dar las medidas de la placa para indicar lo que es sus cotas de dimensión. Como la placa es el todo, no se puede dar una posición, pero para el barreno sí. Para el barreno tenemos que dar lo que es su tamaño, su cota de dimensión que se da con el diámetro. Aquí les falta, por ejemplo, el símbolo. Pero también tenemos que dar la posición del centro de la circunferencia. Esa sería con las cotas de posición. Nada más que aquí dan una de ellas, pero la posición en X, pero no dicen la posición en Y. Entonces, faltan cotas, ¿sí? Aquí sí ya está correcto. Das el tamaño general de la placa, das el tamaño del barreno y das su ubicación en X y en Y. Con eso ya queda definido la placa, aunque falta la profundidad. ¿Y cómo das la profundidad? Si aquí se coloca una nota indicando el espesor de la placa, con eso daríamos la profundidad de cada una de las características. Por ejemplo, en la placa sería el ancho, la altura y con el espesor de la placa das la profundidad. Entonces ahí ya das lo que son las tres medidas principales de cada característica. Y aquí sucede algo que es un caso de que pones medidas de más o lo sobre restringes. Y es de que ya tienes la medida, la posición de cada una de las características y indicas otra que ya no es necesaria, ¿sí? De hecho, ustedes cuando hacen los croquis, va a haber ocasiones que quieren agregar otra medida y les marca error. Les dice que esa medida, si la quieres agregar, te la va a poner como cota conducida. Y esto es porque va a depender de otras. O sea, no puedes tú variarla y que cambie el dibujo. Esto es porque ya está sobre restringido nuestro dibujo, ¿sí? Entonces, vamos a ver todo esto en los ejemplos que les voy a estar dando.